Para entender lo que realmente está ocurriendo entre el Vaticano y los heraldos del Evangelio, no basta con leer titulares ni quedarse con versiones incompletas. Lo que está saliendo a la luz revela una historia mucho más profunda, tensa y sorprendente de lo que nadie imaginaba. Una historia donde decisiones silenciosas, informes reservados y movimientos inesperados han construido un escenario que hoy sacude a millones de fieles alrededor del mundo. Y por eso te pido que dejes tu me gusta, te suscribas al canal, actives el signo de las notificaciones y me digas en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video, porque lo que vas a descubrir aquí no lo encontrarás en ningún comunicado oficial, y necesitas escuchar cada detalle hasta el final, especialmente la última revelación que... Para entender lo que realmente está ocurriendo entre el Vaticano y los heraldos del Evangelio, no basta con leer titulares ni quedarse con versiones incompletas. Lo que está saliendo a la luz revela una historia mucho más profunda, tensa y sorprendente de lo que nadie imaginaba. Una historia donde decisiones silenciosas, informes reservados y movimientos inesperados han construido un escenario que hoy sacude a millones de fieles alrededor del mundo. Y por eso te pido que dejes tu me gusta, te suscribas al canal, actives el signo de las notificaciones y me digas en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video, porque lo que vas a descubrir aquí no lo encontrarás en ningún comunicado oficial y necesitas escuchar cada detalle hasta el final, especialmente la última revelación, que te dejará verdaderamente impactado. Desde finales del siglo XX comenzó a surgir dentro de la Iglesia un movimiento que nadie imaginaba que alcanzaría dimensiones globales en tan poco tiempo. Un movimiento que retomaba símbolos olvidados, recuperaba la solemnidad de siglos pasados y ofrecía a los jóvenes una espiritualidad heroica, en un momento en que gran parte del mundo católico se encontraba dividido, cansado y sin rumbo claro. Y fue precisamente en este ambiente turbulento que los heraldos del Evangelio aparecieron como una fuerza inesperada, creciendo con una velocidad que sorprendió a obispos, sacerdotes y fieles de todos los continentes. Porque mientras otras instituciones se esforzaban por llenar seminarios y mantener obras ya existentes, ellos levantaban comunidades enteras desde cero. Abrían casas en grandes ciudades, organizaban actividades con miles de participantes y mostraban un estilo visual tan distinto, tan marcado y tan disciplinado que rápidamente captó la atención de quienes buscaban algo más profundo que un simple grupo religioso. Su estética medieval, sus hábitos imponentes, la música solemne, las procesiones cuidadosamente coreografiadas y el entusiasmo de sus miembros crearon una identidad única que transmitía seguridad doctrinal, belleza litúrgica y un sentido de pertenencia que muchos jóvenes no encontraban en otros espacios eclesiales. Y fue así como comenzaron a ganar la simpatía de figuras importantes en Roma, especialmente porque representaban una alternativa vigorosa frente al declive vocacional que afectaba a tantas diócesis. La aprobación pontificia que recibieron a comienzos del nuevo milenio no solo validó oficialmente su carisma, sino que abrió puertas, multiplicó vocaciones y fortaleció un proyecto que parecía destinado a extenderse por generaciones, creando un fenómeno que muchos describieron como una nueva primavera espiritual. Sin embargo, detrás de ese éxito avasallador, empezaron también a surgir tensiones, preguntas y observaciones de quienes desde fuera se preguntaban cómo una obra tan joven podía crecer con tanta fuerza, sin que ese crecimiento generara conflictos internos o desafíos estructurales. Dudas que comenzaron a formar una sombra silenciosa que acompañaría a los heraldos incluso en sus momentos de mayor esplendor, preparando el terreno para una historia mucho más compleja de lo que sus admiradores o detractores podían imaginar. A medida que los heraldos del Evangelio continuaban expandiéndose con un ritmo casi imposible de comparar con cualquier otra institución contemporánea, comenzaron a surgir pequeñas señales de inquietud que, aunque inicialmente parecían aisladas, empezaron a formar un patrón que llamó la atención en ciertos sectores de la Iglesia. Testimonios dispersos de exmiembros, dudas expresadas en reuniones privadas, consultas enviadas en silencio a oficinas romanas y la sensación creciente de que aquel movimiento, tan admirado por unos, tan misterioso para otros, estaba operando con una estructura espiritual mucho más rígida de lo que mostraba públicamente. Roma, acostumbrada a observar con prudencia antes de intervenir, decidió recopilar mensajes, informes, cartas y comentarios que llegaban desde distintos países, tratando de entender si esas inquietudes representaban problemas reales o simples tensiones propias del crecimiento acelerado de una obra joven.
Sin embargo, cuanto más se acumulaban los documentos, más evidente se hacía que había elementos que necesitaban ser examinados. No se trataba de cuestiones morales escandalosas, ni de delitos visibles, sino de algo más sutil. La percepción de que ciertos modos de formación podían generar dependencia psicológica, que algunas enseñanzas internas parecían dirigidas a un grupo reducido, y que la figura del fundador ejercía sobre los miembros un magnetismo espiritual capaz de crear un nivel de obediencia extraordinario, admirable para unos y preocupante para otros. Mientras tanto, los heraldos seguían mostrando al mundo una imagen impecable: ceremonias solemnes, jóvenes sonrientes, actividades multitudinarias y una disciplina externa que fascinaba a quienes anhelaban orden en un ambiente eclesial cada vez más fragmentado. Pero en corredores discretos del Vaticano empezaba a instalarse una pregunta inquietante. ¿Y si el brillo externo estaba ocultando tensiones internas que podían afectar la libertad de conciencia, la sana formación o el equilibrio espiritual de los miembros? Esa pregunta, repetida cada vez con más insistencia, fue la semilla de una preocupación mayor, que aún se mantenía en silencio, pero que ya anunciaba el nacimiento de un conflicto que tarde o temprano tendría que salir a la luz, porque ningún crecimiento extraordinario puede sostenerse indefinidamente sin que la Iglesia examine si la raíz está tan firme como las ramas parecen mostrar. El punto de inflexión llegó cuando comenzaron a circular discretamente en ciertos círculos eclesiásticos una serie de grabaciones internas, cuya existencia hasta ese momento era desconocida incluso para muchos miembros de los propios heraldos del Evangelio. Videos que mostraban escenas relacionadas con prácticas espirituales que, si bien formaban parte de la tradición católica en su dimensión más seria, aparecían realizadas de un modo que no se ajustaba al ritual oficial de la Iglesia, y que dejaban a los observadores con una mezcla de desconcierto, preocupación y dudas doctrinales difíciles de ignorar. Lo que estos registros revelaban no era una simple oración de liberación o un exorcismo ordinario, sino diálogos prolongados con supuestos espíritus malignos, donde se formulaban preguntas, se extendían conversaciones y se mencionaba a figuras internas de la institución de un modo que, para muchos teólogos, cruzaba límites delicados en materia de discernimiento espiritual, porque convertía al demonio en una fuente de información, algo expresamente desaconsejado por la Iglesia desde hace siglos. Lo más impactante fue que en algunas de esas grabaciones aparecían referencias directas al fundador y a personajes históricos ligados al origen del movimiento, atribuyéndoles un papel espiritual extraordinario que, si bien podía interpretarse simbólicamente, también podía ser entendido como una exaltación excesiva de su importancia en la historia de la salvación, lo cual encendió advertencias inmediatas en organismos doctrinales. Para el Vaticano, aquellas imágenes no solo mostraban un posible error pastoral, sino la existencia de una interpretación teológica interna que debía ser investigada con urgencia. Mientras tanto, cuando las grabaciones comenzaron a filtrarse fuera de los ámbitos reservados y algunos medios lograron acceso a fragmentos, el escándalo estalló de manera fulminante, convirtiéndose en una bomba mediática que trascendió fronteras y obligó a la Santa Sede a acelerar decisiones que llevaba años evaluando en silencio. De un día para otro, los heraldos pasaron de ser admirados por su estética disciplinada a ser cuestionados por prácticas espirituales cuya legitimidad debía ser examinada con lupa, abriendo así una grieta profunda entre la institución y Roma que ya no podría cerrarse fácilmente. Mientras el Vaticano evaluaba el impacto doctrinal de las grabaciones filtradas, surgió un frente aún más doloroso, que cambió completamente el tono del debate y llevó la discusión desde los despachos eclesiásticos hasta la sociedad civil. Los testimonios de familias que afirmaban haber perdido el vínculo emocional con sus hijos después de que ingresaran a instituciones educativas vinculadas a los heraldos del Evangelio.
Aunque cada relato tenía matices diferentes, muchos coincidían en describir un proceso sutil de distanciamiento, en el que los jóvenes, inicialmente entusiasmados por la vida espiritual, comenzaban a desarrollar una percepción negativa hacia sus propios padres, interpretándolos como un obstáculo para su vocación, o como representantes de un mundo moralmente inferior del cual debían protegerse. Estas declaraciones, cargadas de lágrimas y frustración, fueron recogidas por grupos organizados que, especialmente en Brasil y en algunos países de Europa, empezaron a denunciar públicamente lo que llamaron alienación parental religiosa, un concepto que rápidamente encendió un debate emocional sobre los límites de la formación espiritual, la libertad de conciencia y la responsabilidad de las instituciones educativas en el acompañamiento afectivo de menores. Aunque los heraldos respondieron presentando documentos legales, permisos firmados y decisiones judiciales absolutorias que demostraban que no existía ningún delito tipificado, la narrativa pública tomó un rumbo distinto, porque el tema ya no giraba en torno a leyes, sino a sentimientos humanos profundos, la ruptura de la relación entre padres y hijos. Para la opinión pública, estas acusaciones eran más impactantes que cualquier discusión teológica, pues mostraban el drama de familias que aseguraban haber sido desplazadas emocionalmente por una institución religiosa. Y aunque muchas de estas denuncias terminaron archivadas en tribunales por falta de pruebas concretas, el daño mediático ya había sido hecho. La palabra secta, aún sin fundamento canónico, comenzó a aparecer con fuerza en reportajes, entrevistas y debates televisivos, marcando un punto de quiebre en la percepción pública de los heraldos del Evangelio y generando una presión social que el Vaticano no podía simplemente ignorar, pues la Iglesia no solo responde a asuntos doctrinales, sino también al impacto humano de sus decisiones. Ante el creciente cúmulo de denuncias, inquietudes doctrinales y tensiones sociales, el Vaticano comprendió que ya no era posible limitarse a analizar documentos o escuchar testimonios desde la distancia, sino que decidió activar uno de los mecanismos más serios y excepcionales dentro de la estructura eclesial: la visita apostólica, una especie de auditoría espiritual y administrativa en la que enviados de la Santa Sede ingresan directamente a la vida cotidiana de una institución, observan su funcionamiento interno y evalúan si sus prácticas concuerdan con la doctrina y la disciplina universal de la Iglesia. Cuando los visitadores fueron designados en 2017, la noticia cayó como un rayo entre los heraldos del Evangelio, que, convencidos de la legitimidad de su obra y de la rectitud de su misión, recibieron la inspección con una mezcla de confianza, incomodidad y desconcierto, sin imaginar que aquel proceso marcaría un antes y un después en su historia. Durante meses, los delegados romanos recorrieron sus casas, entrevistaron a sacerdotes, religiosos y jóvenes en formación, analizaron programas educativos, examinaron archivos internos y observaron de cerca la vida diaria de la comunidad, buscando determinar si las preocupaciones que habían llegado a Roma tenían fundamento real o si todo se trataba de una campaña de malinterpretaciones o exageraciones. Aunque el informe final nunca fue publicado íntegramente, distintas fuentes coinciden en que las conclusiones fueron consideradas graves y suficientemente preocupantes como para que el Papa Francisco tomara decisiones contundentes. Según se afirmó posteriormente, los visitadores señalaron tensiones en el estilo de gobierno, riesgos en la formación espiritual, una obediencia considerada excesivamente centralizada y elementos doctrinales que requerían clarificación urgente. Factores que imponían la necesidad de una supervisión más estrecha por parte de la Santa Sede. Para los heraldos, la visita apostólica no solo representó un escrutinio doloroso de su identidad, sino también el inicio de un periodo de incertidumbre profunda que los colocó en una encrucijada: aceptar una reforma externa que cuestionaba su modo de vida o defender su carisma como algo innegociable. Una tensión que pronto evolucionaría hacia un conflicto más amplio y visible en toda la Iglesia. Cuando el informe de la visita apostólica llegó finalmente a las manos del Papa Francisco, la tensión que durante años había permanecido en estado latente se transformó en un enfrentamiento abierto entre dos modos radicalmente distintos de entender la vida religiosa.
Por un lado, el Vaticano sostenía que la institución necesitaba una reforma profunda en su estructura interna, especialmente en lo relacionado con la formación espiritual, el gobierno centralizado y la relación de dependencia que algunos miembros desarrollaban hacia sus superiores, mientras que del otro lado, los heraldos seguros de la rectitud de su misión y respaldados por la aprobación pontificia recibida años antes, consideraban que las acusaciones eran fruto de malentendidos, prejuicios y una lectura superficial de su carisma. Este choque de visiones se volvió cada vez más evidente cuando Roma interpretó que, aunque no existieran delitos civiles, sí podía haber riesgos espirituales vinculados a la libertad de conciencia, un aspecto que para la Iglesia tiene un peso mayor que cualquier cuestión administrativa. Para los heraldos, sin embargo, la intervención era percibida como un ataque directo a su identidad, a su estilo de vida y al legado de su fundador, por lo que comenzaron a reforzar su narrativa interna de que estaban siendo injustamente examinados por no encajar en el modelo eclesial predominante. A medida que pasaban los meses, el diálogo entre ambas partes se volvió cada vez más difícil, casi imposible, pues hablaban desde lenguajes espirituales diferentes. Roma señalaba la necesidad de moderación, prudencia y correcciones doctrinales, mientras los heraldos defendían con orgullo su disciplina, su estética y su estructura como elementos esenciales de su misión evangelizadora. Esta incapacidad de comprenderse mutuamente generó un clima de sospecha creciente, donde cada gesto era interpretado como provocación o como signo de hostilidad, y donde el espacio para acuerdos se reducía día tras día. Así, lo que pudo haberse resuelto con reformas graduales y diálogo abierto, terminó convirtiéndose en un conflicto espiritual y administrativo que no solo afectaba a la institución, sino a toda la Iglesia, preparando el escenario para decisiones aún más drásticas que cambiarían la historia reciente del catolicismo. El punto más doloroso de toda la intervención llegó cuando el Vaticano anunció una medida que cayó sobre la institución como una sentencia que nadie esperaba. Una decisión que no se refería a su estructura administrativa ni a sus prácticas espirituales, sino a aquello que constituye el corazón mismo de toda obra religiosa sacerdotal: la ordenación de nuevos ministros. Roma decretó que, hasta nuevo aviso, los heraldos del Evangelio no podrían ordenar sacerdotes, una restricción que impactó de manera devastadora a decenas de jóvenes que llevaban años en formación, entregando su energía, su fe y su juventud a una misión que ahora se veía interrumpida por razones que muchos consideraron incomprensibles. La medida no solo afectó a los candidatos al sacerdocio, sino también a toda la obra, que depende profundamente de su clero para sostener misas, sacramentos, apostolados y comunidades alrededor del mundo. Sin nuevas ordenaciones, la rama clerical comenzó a envejecer sin reemplazos, generando un escenario preocupante en el que, con el paso del tiempo, la institución corría el riesgo de perder su capacidad sacramental, algo que, para cualquier movimiento católico, es equivalente a perder el alma de su misión. Desde el Vaticano, la medida fue presentada como una forma de garantizar que, antes de permitir nuevos sacerdotes, la institución implementara reformas estructurales necesarias. Pero para los heraldos, la decisión fue interpretada como un castigo injusto y una estrategia destinada a debilitarlos desde adentro sin necesidad de emitir un decreto de disolución. Esta percepción creó un ambiente de dolor, confusión y resistencia silenciosa, especialmente entre los seminaristas que, vestidos con el hábito y comprometidos con su vocación, se encontraron de un día para otro en un limbo espiritual, sin certidumbre sobre su futuro. Con el tiempo, la prohibición se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría entre Roma y los heraldos, una herida que no dejaba de sangrar y que alimentaba la narrativa de persecución interna, intensificando aún más la polarización entre quienes defendían la intervención como necesaria para proteger la doctrina y quienes la consideraban una injusticia histórica contra una de las obras más vibrantes del catolicismo contemporáneo. Hasta aquí llegamos con este análisis sobre la verdadera razón oculta detrás de las sanciones del Vaticano a los heraldos del Evangelio. Y si esta investigación te ayudó a entender mejor lo que está sucediendo detrás de las decisiones de Roma, te pido que dejes tu me gusta ahora mismo, porque eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanica para que no te pierdas las actualizaciones que vienen. Y cuéntame en los comentarios qué te pareció este video, qué parte te sorprendió más y cuál crees que será el próximo movimiento del Vaticano. Quiero leer tu opinión sincera, porque este tema todavía tiene mucho por revelarse y la conversación apenas comienza.
Y antes de irte, no olvides ver el video que está apareciendo en la pantalla. Dale clic porque continúa esta historia y te ayudará a comprender aún más todo lo que está pasando.